Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en tu corazón. Hermano, en este día de hoy le damos gracias al Señor porque nos permite ver un nuevo día, un día lleno de su presencia. Y en estos momentos vamos a reflexionar en la palabra del día de hoy, que se encuentra en San Marcos, en el capítulo 2, versículo del 23 al 28. Y en la palabra de hoy el Señor nos dice que nosotros no podemos ser esclavos de una ley, una ley donde no podemos practicar con libertad el amor de Dios. Y hoy se trata de la lectura de cuando Jesús iba con sus discípulos y sus discípulos estaban, dice aquí, que estaban caminando y que empezaron a desgranar espigas. Y los fariseos le preguntaron a Jesús que por qué los discípulos hacían eso en un día sábado. El sábado era el día sagrado para los judíos, todavía es para los judíos el día sagrado donde ellos no hacen absolutamente nada porque es el día de descanso. Y hay otras religiones también que practican el sábado como un día donde no hacen nada. Ya llega cierta parte del viernes en la tarde cuando se pone el sol, que ya después de ese momento ellos no hacen nada. Entonces aquí esto estaba pasando con los fariseos, pues ellos les reclamaron al Señor que por qué sus discípulos estaban haciendo, desgranando esos trigos en un día sábado. Y vamos a escuchar la palabra para que nos demos cuenta cuál es el mensaje que el Señor nos tiene a través de esta santa palabra. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en la palabra del Señor, el Señor nos dice de que muchas veces nosotros nos hacemos esclavos de las leyes, pero siempre es importante saber que nosotros tenemos que tener la libertad que Cristo nos ha dado para amar, para servir, para hacer la voluntad del Señor. Y si nosotros estamos esclavizados por un día específico de la semana, porque es el día de descanso, y dejamos de hacer una obra de caridad, dejamos de ayudar a un enfermo, de hacer una obra de amor, de practicar el amor, la justicia, la compasión, entonces tenemos que tener cuidado, porque aquí muy claramente el Señor lo dice: la vida vale más que una ley que ha sido impuesta, que es importante. Hay que aclarar muy bien que es importante el descanso, y es importante nosotros tener un momento de descanso en nuestras vidas donde nosotros podamos sentirnos libres de hacer las cosas que nos ayuden a relajarnos, a tener paz, a hacer descansar. Y podemos ver que hasta en el trabajo, cuando uno trabaja, te dan 2 días, por lo menos 2 días de descanso, un día, depende de donde tú trabajes, porque es importante el descansar. Pero sabemos también que Dios nos da la libertad para cuando nosotros tenemos que decidir si descansar o hacer una obra de amor, porque
Pero Jesucristo vino para darnos la libertad a nosotros. Y es importante que sepamos eso. Es importante celebrar la fiesta del Señor, como le decía en la lectura del domingo, de tomar ese tiempo para dedicárselo al Señor. Nosotros los católicos y muchos otros cristianos celebran el Día del Señor el domingo, y es importante que nosotros de ese día cojamos el tiempo para congregarnos con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero también es importante que si tenemos que hacer una obra de caridad y alguien que lo necesite, eso también es muy importante. Nosotros tenemos una canción que dice: con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está y no le conocemos, su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y está en la cárcel. Y llora porque lo vayamos a ver, pero muchas veces dejamos de ir a verlo para ir a la iglesia. Eso no está bien. Si crees que aquello que esta persona te necesita más que tú ir a la iglesia, entonces ahí tú tienes la libertad de decidir lo que el Señor te ponga en tu corazón. Sí, siempre tenemos que tener el tiempo para ir a la Santa Iglesia, especialmente a los católicos. Yo te hablo como católica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la iglesia recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, que es lo que nos fortalece, que es nuestro alimento espiritual, que nos ayuda a seguir adelante, siempre y cuando tú estés preparado para recibirlo. Entonces el Señor hoy en su palabra nos dice, como dice aquí: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Todas las leyes han sido hechas, pero primero está el hombre. Como te digo, el sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Quiere decir que nosotros no nos podemos esclavizar a que tenemos que coger, vamos a decir en este caso, el sábado como día de descanso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la libertad. Y una libertad que nos ayuda a nosotros a saber dónde verdaderamente nosotros tenemos que caminar libremente, y que nos dé la felicidad, la alegría, el gozo de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, sobre todas las cosas, creo que el Señor está por encima de todas las cosas. El amor está por encima de todas las leyes. La justicia, la práctica de amor, que si una persona necesita de ti, tú estés ahí para ayudarlo. O ahora yo te preguntaría aquí, si tú tienes un familiar que está enfermo y que necesitas llevarlo a un hospital, tú vas a dejar de hacerlo porque estás descansando. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que meditar y pensar dónde verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo, cómo debemos de hacerlo, siempre sin faltar a las leyes del Señor, pero haciendo lo que el corazón nos indique que es lo correcto para el Señor. Otro ejemplo que le puedo dar es a Jesús mismo. Un día sábado hubieron muchas de las curaciones que él la hizo sábado, y los fariseos les reclamaban. O por ejemplo, cuando él sanó a esta mujer que estaba encorvada, porque estaba poseída por un espíritu maligno y andaba encorvada, y el Señor la sanó un día sábado, y les reclamaron por eso. Y el Señor también le dice lo mismo ahí. ¿Qué es mejor? ¿Sanar a esa mujer aunque sea un sábado, o dejarla que se pierda? Entonces son las cosas que nosotros, el Señor nos indica, y nos indica a través de su palabra, que nosotros estemos atentos, alerta, a escuchar la voz del Señor y hacer lo que el Señor nos llama a hacer. El Señor nos habla a través de su palabra, no puedes hablar a través de otra persona, pero siempre vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, y que nosotros realmente hagamos la cosa para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí también nos dice que David, el rey David, en un momento dice, él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre?
y también su gente. Y dice, entró en la casa de Dios y comió del pan que solamente era para los sacerdotes. Y no solamente lo comió él, sino le dio a sus compañeros. ¿Por qué? Porque tenían hambre. ¿Y qué era mejor? ¿Dejarlo morir o comer de lo que había en ese momento? Entonces el Señor mismo nos pone este ejemplo, el que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo importante como nosotros debemos de actuar. Vamos a pedirle al Señor en este día de hoy que nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que nosotros verdaderamente podamos hacer su voluntad y no hacernos esclavos de las leyes, sino cumplirlas, pero ser libre en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias y te alabo y te bendigo por este momento. Y te pido, Señor, que tú me bendigas en este momento y bendigas a cada uno de mis hermanos que están viendo esta reflexión, para que ellos puedan llenarse de tu presencia y reconocer siempre, Señor, lo que te agrada a ti, lo que nos hace libre para amar, para servirte, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias y te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que tú nos das día tras día. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. Te pido por todos aquellos que me han pedido oración, por aquellos, Señor, que necesitan de tu palabra, de tu amor, de tu entrega, Señor, que estemos siempre dispuestos para servir, Señor, para darle a aquel que necesite, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre por siempre. Amén. Hermanos, que la paz y el amor de Jesús esté con ustedes y que tengan un bendecido día en la presencia del Señor. Y recuerden siempre que los amo en el amor de Jesús y María. Bendecido día.